Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buenas noches, qué bendición estar nuevamente en sus hogares. Es una bendición el poder compartirles la preciosa palabra del Señor. Y el día de hoy estamos nuevamente aquí con otro tema muy especial y un tema que creo que tocará el corazón de cada persona. Y queremos hablar sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 28, versículo de 18 al 20. Y si tiene su Biblia a la mano, puede buscarlo y puede leerlo para que la palabra del Señor esté respaldada con el mismo texto que vamos a leer el día de hoy. Y queremos compartir esta preciosa palabra porque muchas veces creemos que la Gran Comisión solamente es para algunas personas, pero la Gran Comisión es para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, todos los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y nuestro Dios. Y vamos a leerlo rápidamente y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué preciosa es esta palabra. Y muchas veces creemos que solamente para ciertas personas es dada esta comisión, pero déjame decirte el día de hoy que esta comisión es para todos los que creemos en Jesús, para todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es bien importante, bien interesante que nosotros entendamos esta preciosa palabra, porque todos estamos obligados a predicar el Evangelio, todos estamos con ese deseo, todos estamos con esa obligación de poder presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y yo creo que cada vez que nosotros hablamos de Jesús, estamos honrando a nuestro Dios, estamos dándole la gloria, estamos demostrando que realmente nosotros creemos en un Dios grande, en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que cuida de nosotros, cuida de nuestra familia y de ese Dios que murió en la cruz del Calvario, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y es bien importante que nosotros honremos el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios está tocando el corazón de cada persona, Dios está tocando el corazón de cada niño, de cada mujer, de cada varón, y debemos nosotros de honrar el santo nombre de Jesús, hablando y predicando la bendita palabra del Señor. Vieran que verdaderamente cuando hemos escuchado acerca de la Gran Comisión, nos imaginamos, en primer lugar, cuando leemos la Gran Comisión, nos imaginamos que es algo que es muy pesado, que es muy difícil de hacer. Pero la palabra gran viene de grande, de grandioso, de estupendo, de excelente. O sea, la palabra la Gran Comisión es otro nivel. Y nosotros siempre nos imaginamos que esta comisión se le da solo a ciertas personas que nosotros consideramos que han sido llamadas. Por ejemplo, los misioneros, los evangelistas, todas aquellas personas que hacen diferente tipo de reuniones, de campañas para evangelización. Y entonces nosotros nos imaginamos que a ellos va esta palabra. Pero déjenme decirles esta noche que este párrafo de la Biblia va para todos nosotros. Como decía mi esposo, los que hemos creído en Jesús, que Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados y resucitó para que fuéramos libres del pecado y de la muerte. Entonces los que creemos en ese Cristo de poder, nosotros tenemos esta comisión de llevar su palabra, de hablarles a otros, así como el Señor nos alcanzó con ese amor, con tanta misericordia, con tanta pasión por nuestras vidas. Está esperando Él también que nosotros hagamos lo mismo con otras personas. Él podría hacerlo, porque Él es un Dios todopoderoso, pero qué privilegio es para nosotros poder hablar a otras personas de Él. Él también podría enviar a los ángeles a hacer ese trabajo, pero yo creo que esta comisión es dada a nosotros. Es un privilegio, es un honor para nosotros poder hablar de un Dios de poder, de un Dios grande.
Mi esposo empezaba leyendo en Mateo 28:18, donde dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo creo que este párrafo es el que determina lo que vamos a hacer de la Gran Comisión. Porque aquí dice la potestad, o sea, Él tiene el poder suficiente, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y realmente el que convence, el que hace todo el trabajo es el Espíritu Santo. Nosotros solo como que prestáramos nuestra boca, como que prestáramos nuestro cuerpo para su servicio, pero realmente Él es el que convence para salvación. Pero no estamos hablando de cualquier personaje, sino estamos hablando de alguien que tiene poder, que tiene potestad para hacer todas las cosas. Y entonces luego dice: y por tanto, id y haced discípulos. Entonces nosotros tenemos que creer que tenemos esa autoridad en Cristo. Nosotros tenemos que creernos que tenemos ese poder en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos una nueva trayectoria en nuestra vida. Y muchas de las cosas que enmarcan ese nuevo movimiento son los testimonios, son los prodigios, los milagros, las cosas que nos empiezan a suceder. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros le estamos sirviendo a un Dios poderoso. No es un Dios cualquiera, es un Dios de poder. Entonces Él primero nos empodera, nos da la potestad para hacer aquí en la tierra. Y luego nos dice: ya que están empoderados, vayan a ser discípulos. Vayan a hablar a la gente, vayan a amar a la gente allá afuera, vayan a tenerle paciencia, vayan a edificarlos lentamente. Así como cuando nosotros hemos reconocido al Señor, quizá muchos hemos tenido el privilegio de haber nacido en hogares cristianos. Entonces para algunos de nosotros esto ha sido como un poquito más fácil. Aunque realmente eso que nazcamos en un hogar cristiano no quiere decir que ya somos cristianos. Nosotros nos vamos a convertir en hijos de Dios el día que personalmente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese día que aceptamos nosotros a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, ese día entonces Él empieza ese trabajo en nosotros. Y miren, es un trabajo lindo porque va seguido de muchas situaciones muy buenas en nuestra vida, de las cuales nosotros podemos dar testimonio. Y a nosotros nos gustaría testificar de Él solo de los eventos que nos han pasado buenos. Pero en medio de lo que nosotros vivimos diariamente hay situaciones que han sido adversas. Tanto a ustedes como a nosotros nos han sucedido muchas cosas que quizás las hubiéramos querido pasar por alto. Pero yo pienso que en medio de esas situaciones es que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Y ese es el testimonio más poderoso. Que un día podamos decir: yo estuve enfermo, pero por la llaga de Cristo Jesús yo fui sano. Yo tuve un problema económico, pero el Señor siempre proveyó más abundantemente de lo que yo me podía imaginar o pensar. Yo creo que ese es el verdadero testimonio. Eso es lo que tenemos que ir a decir. Y no solo es para los misioneros, no solo es para los evangelistas, es para todos, porque todos estamos viviendo en esa dimensión del amor de Dios. Entonces dice hacer discípulos es preparar a las personas, no solo dejarlas ahí volando, sino enseñarles, darles una llamada, darles un seguimiento, invitarlas a la iglesia, invitarlas a nuestros grupos. Empezar nosotros a darle ese seguimiento a las personas es hacer los discípulos, ¿verdad? Y aquí nos dice a todas las naciones. Y a veces nos imaginamos: ¿cuándo voy a ir yo a las naciones a predicar la palabra? Pero a lo mejor su nación es el trabajo donde está. A lo mejor su nación es el grupo de Zoom ahorita de la universidad o de las clases. A lo mejor su nación es esa panadería donde siempre va y compra su pan, o esa persona que le atiende en el supermercado. A lo mejor su nación es el dentista o el médico. Naciones tenemos en todas partes. Fíjense, si nos ponemos a pensar, solo en Guatemala falta mucho de evangelización. O sea, si nosotros dijéramos: no, primero vamos a evangelizar nuestro país, todavía falta mucha gente que todavía no ha escuchado de Jesús, y otros que han escuchado, pero que nadie les ha hecho el alcance. Entonces, yo creo que cuando nos dice aquí:
vayan a las naciones, uno se imagina que tiene que salir de las fronteras guatemaltecas. Pero yo creo que primero nosotros lo podemos hacer aquí. Nuestras naciones están regadas dentro de nuestro medio ambiente, ahí donde nos movemos, ahí donde pasamos todos los días. Inclusive tenemos familiares que no son todavía convertidos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el trabajo que hacer. ¿Sabes? Me llama mucho la atención lo que decía mi esposa, porque dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y ella mencionaba que muchas veces las naciones están en los lugares cercanos, con los vecinos, en los grupos, están con los familiares, está cerca. Y yo te voy a decir algo: muchas veces nuestras limitaciones no están en todo lo que hacemos, sino está en la decisión que nosotros tomemos para poder evangelizar. Porque muchas veces nosotros nos limitamos, realmente esa limitación está en nuestra mente, y es ahí donde nosotros tenemos que romper esas limitaciones, porque a veces tenemos la oportunidad para poder evangelizar y más sin embargo no lo hacemos, porque no tomamos esa decisión, no nos decidimos realmente a hacer esa presentación de Jesús, o nos avergonzamos de quienes realmente somos. Y recuerda que cuando tú te avergüenzas de quién eres, te avergüenzas de Dios, te avergüenzas de Jesús, porque estás limitando lo que Dios te ha dado, estás limitando donde Dios te ha bendecido, estás limitando todo lo que el Señor te ha dado. Y sabes, cuando nosotros tenemos esa limitación en nuestras mentes, en nuestros corazones, realmente va a ser difícil que nosotros podamos evangelizar, y debemos de levantar la cabeza, debemos de creer, debemos de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y me llama mucho la atención porque en el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sabes? El Señor nos manda que nosotros enseñemos todo lo que Él nos ha guardado, nos ha mandado a hacer. Y yo te pregunto, ¿qué crees tú que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Tenemos en mente que tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, pero hay muchas cosas también que están que tiene revelación esta palabra, porque el Señor nos está mandando no solamente a evangelizar, sino también nos está mandando a presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es bien importante porque debemos de presentar a Jesús, debemos de tener a la mano esa alternativa. Hay personas que muchas veces están pasando dificultades, están pasando problemas, están pasando por muchas situaciones, y nosotros, porque no queremos hablar, no queremos decir lo que realmente está pasando, no presentamos a Jesús. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros hablemos del Señor, presentemos al Señor, porque no podemos quedarnos callados, porque hemos recibido tanto de Él que tenemos nosotros que dar todo lo que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha bendecido. Otra de las cosas que nosotros podemos presentar, que nosotros podemos ver y que el Señor nos ha mandado, es a ser obedientes, porque cuando tú evangelizas, cuando tú hablas de Dios, cuando tú presentas al Señor como tu Señor y Salvador, es porque tú estás siendo obediente, estás entrando en esa actitud, en ese estado donde vas a agradar al Señor, porque estás siendo obediente a lo que Él quiere, a lo que está escrito en su palabra. Es necesario que tú hables, es necesario que no te quedes callado, es necesario que abras tu boca y declares que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es quien nos ha dado esa preciosa salvación. También el Señor nos ha mandado a creer en su palabra, porque si tú no crees esa palabra, ¿cómo vas a creer tú el resto de la palabra? Para poder ver los milagros, para poder ver tantas cosas, tantas oportunidades, porque en nuestros corazones muchas veces nosotros tenemos tanta necesidad y nosotros le clamamos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé y que nos dé. Parecemos muchas veces asadones y solamente le pedimos, pero no estamos siendo obedientes y no estamos creyendo en su palabra, porque si nosotros creemos en su palabra, vamos a ver cómo los milagros comienzan a fluir, cómo comienza a darse esas oportunidades, y dentro de las oportunidades es presentar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te damos también de esta palabra porque queremos también
que entendamos o que comprendamos lo que Dios nos ha mandado también a hacer, que es el de compartir, el de vivir en unidad, y eso es parte de evangelizar. Cuando tú estás compartiendo, cuando tú estás viviendo en unidad, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, inclusive cuando estás con el novio o la novia, tienes que demostrar una forma de ser y dar un testimonio que pueda honrar a nuestro amado Señor Jesucristo. Es bien importante que tú hagas y tú comprendas lo que Dios está haciendo y va a hacer en tu vida. En Lucas 24:47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo creo que a veces nosotros queremos ir hasta lo último de la tierra, pero como que nos saltamos algunas partes. Pero también a veces nos vamos al otro extremo, que si tenemos algún familiar muy cercano a nosotros que no ha querido recibir a Cristo, entonces ya no evangelizamos al resto porque no queremos saltarnos ninguna parte. Entonces yo creo que al final Dios dejó puesto en la Biblia una gran amplitud para que nosotros pudiéramos desarrollarnos en todos los lugares y los tiempos. Imagínense si el Señor exactamente no nos llamó a ninguno de nosotros para ser misioneros, para ir a las naciones. No quiere decir que por eso no vamos a hablar de Él. Entonces nosotros tenemos que ser testigos de quién ha sido Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo en todas las partes que podamos. Y si el Señor les ha hecho a alguno de ustedes el llamado para ir a las naciones, no lo duden. No lo duden, el tiempo está bien cerca. Prepárense, busquen información, busquen todo lo que se pueda, cosas interculturales y todo lo que puedan documentarse para conocer las naciones. Si el Señor ya le habló a algunos de ustedes de lugares específicos, prepárense, porque el que les prometió no miente. Y si el Señor les dijo que se los iba a llevar a alguna parte del mundo a predicar su palabra, créanme que lo va a hacer. Y Él es un Dios de poder. Entonces prepárense, lean mucho, investiguen sobre el país, pero sobre todo, revístanse del poder del Espíritu Santo. Porque así dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces yo creo que ese poder no lo da las letras, ese poder no lo da todo lo que podamos documentarnos. Ese poder lo da la intimidad, ese poder lo da la entrega, ese poder lo da la comunión con Dios. Entonces yo creo que ya es tiempo de que se tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Cristo en todos los lugares. Y miren, podemos hacer algo masivo sin tener que organizarnos, sin tener que decir, bueno, vamos a hacer tal proyecto, tal plan como iglesia, como miembros activos. No, podemos hacerlo individualmente y decir, bueno, yo esta semana quiero alcanzar a tantas almas para Cristo. Esta semana yo, donde siempre frecuento los lugares, nunca le he preguntado a las personas si conocen a Jesús, si han oído hablar de Él. Entonces, ponerse uno una programación personal para ir a esos lugares, pero ya ir con esa mentalidad. Y con mi esposo nos estábamos recordando de unos documentitos. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez los tuvieron en las manos o los vieron, pero les llamaban los chics. Y esos chics yo creo que todavía los venden en la Sociedad Bíblica de Guatemala, y siempre traían como una historia de alguien, una historia pequeñita de la vida real de alguna persona o niño o cualquier ser humano. Pero al final, después de esa historia, estaban las 4 leyes espirituales, que es un buen sistema para evangelizar, porque es un sistema bastante cerrado. Entonces no da lugar a la polémica, sino da lugar
a que de 4 pasos la persona acepta a Jesús. Entonces yo creo que ahorita es el momento de predicar esto allá afuera. La gente está temerosa, la gente está hambrienta de oír algo diferente. La gente con tanto encierro, hasta muchos han estado traumados, no quieren ni salir a la calle. Pero yo creo que es el momento para los hijos de Dios de salir allá afuera y de ir a decir que hay una esperanza, que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna y que esto algún día, todo esto pasará y este mundo, el planeta se acabará totalmente. Pero nosotros tenemos que estar convencidos que el que recibe a Jesucristo como su Salvador personal en su corazón, esa persona es salva y va a vivir eternamente con Él. Es bien interesante porque debemos de entender que este es un tiempo en que debemos de evangelizar, ese es un tiempo en donde nosotros debemos de prepararnos, ese es un tiempo en donde debemos de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención lo que mi esposa estaba hablando, porque es tiempo de que evangelicemos, es tiempo de que presentemos a Jesús, es tiempo que utilicemos todos los recursos que el Señor nos ha dado. Ahora yo he visto en redes sociales hay tanto que se puede hablar, tanto que se puede decir, y yo te voy a decir algo. Cuando uno esté delante de la presencia de Dios, uno no va a poder decir no pude, no estaba limitado, no podía, porque ahora ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene redes sociales? Se manejan tanto las redes sociales, se maneja mucho lo que es el WhatsApp. Yo he visto a hermanas que han mandado mensajitos predicando, y yo creo que son oportunidades que uno puede aprovechar, no solamente de utilizar en WhatsApp para poder mandar mensajes, sino utilizar también las demás redes sociales para poder mandar un mensajito. Tú no sabes lo que es ese mensajito puede ser en la vida de las personas, y a veces hay personas que están tan necesitadas de una palabra, y a veces un mensajito puede cambiar la vida de esa persona. Un mensajito puede hacer algo que pueda darle un giro a su vida y que pueda venir a los pies del Señor. Ahora hay más medios que se pueden utilizar, y estos medios que yo te estoy mencionando son medios que por lo general son personales y todo mundo tiene acceso a eso. Nadie puede decir que no puede utilizarlo, nadie puede decir de que está limitado, porque ahora es cuando hay oportunidades. Y yo creo que la mejor forma de convencimiento, en primer lugar, es el poder de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que más. Y lo segundo es nuestro testimonio, porque nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído, dice la palabra. Lo que hemos vivido en nuestras propias vidas no podemos callar. Entonces yo creo que esa es otra forma de poder uno hablar, de poder uno decirle a las personas: mire, yo lo viví, yo viví así, mi vida era de esta forma tan caótica, pero cuando yo conocí a Cristo, cuando Él entró en mi corazón y empezó a reinar en mi vida, ese día todo empezó a cambiar, todo empezó a transformarse. Y yo no les estoy diciendo que ya nunca más va a pasar nada. Después de que uno recibe a Cristo, pasan un montón de cosas, porque recordemos que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién destruir. Pero nosotros ya sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces, las situaciones pueden ser las mismas, pero la forma en que las vamos a enfrentar va a ser diferente. Entonces, yo pienso que este ha sido un tiempo muy lindo. Nosotros queríamos hablarles a ustedes acerca de la Gran Comisión, acerca de hablar de Jesús. Es algo práctico, es algo fácil. No debemos ver que sea algo que requiera de hacer una campaña evangelística y montar un evento. Es algo que yo puedo decirle a una persona: mire, yo la amo, yo la aprecio, y por eso le quiero presentar a alguien que nunca le va a fallar, que siempre va a estar con usted y que va a transformar su vida para siempre. Entonces yo quiero pedirle a mi esposo que oremos esta noche. Si alguno de ustedes ahí donde está quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, puede hacer la oración, la puede repetir, la oración que haga mi esposo. Y yo sé que vamos a tener reportes de ustedes. Si alguien necesita alguna vez una ayuda, una asesoría, nos puede escribir, nos puede llamar. Pero quiero que oremos, que tomemos estos últimos minutos para orar, para decirle al Señor: sí queremos hacer esta comisión para ti. Y estas últimas palabras que quiero darte
es que también puedes tú predicar por medio de tu testimonio. Tu testimonio va a dar mucho que hablar, va a impactar a la gente. La forma en que tú actúes, la forma en que tú vivas, tú vas a poder impactar a la gente solamente con el testimonio. Y como decía mi esposa, vamos a orar, queremos bendecirles, queremos orar ya para terminar y darle gracias a Dios. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador, repite esta oración después de mí y cierra tus ojos, por favor. Señor Jesucristo, te doy gracias y vengo delante de ti a pedirte que perdones mis pecados. Vengo a entregar mi vida. Quiero pedirte que entres a mi corazón y que seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo te doy gracias porque hoy hay fiesta en los cielos y sé que ahí voy a estar en algún momento. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes, porque tú estás haciendo cosas maravillosas. Te adoramos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que toques el corazón de cada uno de las personas que están escuchando esta emisión, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que toques sus corazones, que venga una unción, que venga un milagro, que venga algo sobrenatural a la vida de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido con todo mi corazón que motives, Señor mi Dios, que motives a la gente a que prediquen, a que hablen de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú estás haciendo una obra perfecta. La palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla y completarla, y te damos gracias porque sabemos que tú estás preparando, estás instruyendo a la gente que está escuchando este programa, Padre, y te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú vas a hacer la obra perfecta en cada uno de ellos. Los bendecimos, los cubrimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tú eres perfecto en todo lo que haces, y te damos gracias, amado Dios, por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor y nos gozamos porque Dios va a hacer algo muy especial, algo muy grande en tu vida. Y ánimo, no desmayen. Que esta próxima semana pueda ser un reto para que podamos nosotros, a partir de este día, podamos estar conscientes y nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy y me comprometo contigo a hablar lo que tú has hecho en mi vida. Entonces estamos siempre para servirles, orando por todos ustedes. Esperamos su sintonía el próximo jueves. Siempre tendremos temas diferentes para que poco a poco juntos vayamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor, que poco a poco vayamos creciendo en nuestra vida espiritual hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Bendiciones y que tengan una excelente noche.